Lo que originó este proyecto fue prácticamente la misma necesidad del productor, querer darle una mayor respuesta, querer darle una guía técnica al productor para que hiciera un buen programa de desparasitación de acuerdo al parásito que estaba afectando, la carga parasitaria y hacerlo de una manera responsable. Porque, ¿qué está ocurriendo actualmente? Que por el mal uso de los desparasitantes, actualmente ya tenemos resistencia a los mismos. Entonces, eso es importante. Cuando uno guía directamente al productor técnicamente, este va a desparasitar correctamente y lo va a hacer en el momento oportuno y en el momento apropiado. Y la importancia del proyecto. Esto fue, bueno, considero que fue un proyecto importante porque fue trascendental, fue un muestreo casi que a nivel nacional. Eh, se muestreó todo lo que era occidente, todo lo que era la parte norte, Juigalpa, todo lo que era Río San Juan, Boaco, y entonces se cogieron muestras de diferentes partes con ayuda del INTA, en este caso los técnicos del INTA, los cuales nos traían las muestras y procesábamos. Entonces, nosotros hacíamos una retroalimentación directamente a través del periódico Hoy, donde salía el sistema de arma parasitaria y donde orientábamos al productor qué tipo de parásito era el que tenía y cómo tenía que desparasitarlo. Entonces, considero que fue un impacto importante porque así uno guía al, al productor en la desparasitación y cómo tenía que hacerlo, ¿verdad? ¿Y los hallazgos, qué tipo de parásito? ¿Cuál es el consejo a partir de los hallazgos del productor? Principalmente los parásitos que encontramos son prácticamente los comunes en el ganado bovino. En este caso encontrábamos lo que era hemófilos, que es un parásito hematófago, que este sí hay que tener mucho cuidado. Encontrábamos Moniensis expansa, encontrábamos lo que era tricuris, lo que eran los estrongiloides, pero entre los parásitos más importantes son los que son todos los que son del grupo estrongiloides y lo que son los Aesophagostomos, que estos son hematófagos. Entonces era importante que si mirábamos nosotros que había una alta carga parasitaria de Oesophagostomum, que es un parásito hematófago, recomendábamos inmediatamente desparasitar, porque esto provoca anemia, y si un animal que está con anemia no va a producir carne, no va a producir leche, no va a producir cría, no va a entrar en celo. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes se los están cogiendo los parásitos, están succionando la sangre y están succionando todos los nutrientes que el animal obtiene del pasto y de los nutrientes. Entonces, inmediatamente recomendábamos con un desparasitante apropiado cuál era la dosis y cómo tenía que hacerlo. ¿Cuál era la dinámica del proyecto? ¿Cómo llegaban aquí las muestras? Si nos habla un poquito de cómo era la Sí, dinámica. en este caso, el proyecto cuando se inició, se trabajó en conjunto con los técnicos del INTA, entonces hubieron varias capacitaciones aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Se capacitaron cómo que tenían que traer las muestras, cómo que tenían que llegar al productor, y en este caso recomendábamos tomar muestras de animales adultos, si habían, por decir así, 100 animales en total, habían 50 adultos y 50 jóvenes. Entonces tomábamos entre 15 a 20 muestras de ganado adulto y 15 a 20 muestras de terneros. Entonces se recomendaba cómo tenían que traerla. En este caso se les proveyó de hieleras de Poroplast, se les cargó de bolsas plásticas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con ellos? Se les capacitó cómo que tenían que traer la muestra, que tenía que venir en hielo, que tenían que venir identificada si esto es ternero, si esto es un ganado adulto. Y una vez, eh, la manera que nos funcionó fue trabajando con las cooperativas de transporte. Ellos lo colocaban en las terminales de cada departamento y nosotros las íbamos a recepcionar dependiendo. Podíamos ir al Israel Levite si venían de Occidente, podíamos venir aquí a lo que era el mayoreo a traer las muestras que venían de Huigalpa. Entonces recepcionábamos y ya empezábamos a procesar la muestra. Y semanalmente estábamos entregando un reporte al periódico Hoy y era lo que se estaba publicando. Eh, si me dice, por favor, usted me mencionó dos tipos de parásitos. Entonces, el parásito tal provoca tal cosa y el parásito tal cosa provoca tal cosa. Si me lo puede desglosar así, por favor. Principalmente Oesophagostomum, uno de los parásitos bastante comunes en el ganado. Es hematófago, entonces tiene un aparato bucal que se fija directamente en el intestino y provoca hemorragias múltiples, aparte que succiona sangre. Entonces,
pueden haber enteritis hemorrágica, pueden haber en el animal por todas las lesiones que provoca en el intestino. Entonces, aparte de esto, succiona la sangre, está succionando los nutrientes y está provocando un detrimento en la producción tanto de carne como de leche. En el caso de, por ejemplo, los estrongiloides, esto también, aparte de ser un poquito hematófago, el problema con esto es que forman una especie de nudos, de nudos en el intestino que pueden llegar a obstruir, ¿verdad?, el intestino y pueden provocar cólicos, pueden provocar obstrucciones y el animal puede complicarse en este sentido. Prácticamente esos son las principales patologías que provocan estos parásitos. Y se encontró en los productores, ¿cómo le digo?, como un alivio al determinar qué tipo de tratamiento se le iban a dar. Minimizaron sus costos de tratamiento. Si nos habla un poquito de cómo fue ese proceso y esa interrelación entre productor, laboratorio, INTA. Sí, pues, la verdad fue increíble, pues, porque el mismo productor a veces llamaba directamente a la universidad y decía, ay, ¿cómo salieron? Estaba enterado, quería saber qué es lo que había ocurrido, cómo habían salido sus animales, él estaba pendiente. Y claro que funcionó. Nosotros no, tranquilícese, sí, no hay que desparasitar, la carga parasitaria ahorita está baja, no hay parásitos tan graves, tan dañinos. Entonces, aparte, él lo podía ver en el periódico, ¿verdad? Y el productor, después de todo eso, se presentó con los mismos técnicos, venían, ¿verdad?, y se le entregaban los resultados, porque sí se entregaban los resultados en digital o se entregaban en físico, y el técnico entregaba al productor los resultados. Mire, aquí salieron sus animales con este parásito, no hay que desparasitar, o hay que desparasitar. Entonces, sí hubo una buena retroalimentación, sí hubo una buena interacción, una buena comunicación entre lo que era el INTA, la universidad y el propio productor. Y hubo un gran alivio, claro que el productor ya estaba enterado cómo debía utilizar el desparasitante y cuándo tenía que usarlo. Se ahorró plata, se ahorró también seguir provocando problemas como de resistencia entre los antiparasitarios, que ese es un problema que está afectando actualmente a la ganadería, que va a llegar algún momento que no vamos a tener ninguna arma química para poder controlar tanto parásitos gastrointestinales como parásitos externos, como son las garrapatas. Y ante esta posible resistencia a los antibióticos, ¿el productor cómo quedaría? En el ganado, por ejemplo, que ya haya resistencia de los antibióticos, ¿cómo quedaría el productor? Antibióticos desparasitantes. O estos desparasitantes Sí. que hablaba. Pues ahí quedaría mano atada, ¿verdad? Porque no podría hacer absolutamente nada. Ya actualmente, por ejemplo, por poner un ejemplo, Australia es un país que tiene alta resistencia a los acaricidas, por ejemplo, a las garrapatas. Entonces, ¿qué es lo que vinieron haciendo? Entonces regresaron a todo lo orgánico, empezaron a controlar con vacunas, empezaron a controlar con rotación de potrero, empezaron a controlar con enemigos naturales de las garrapatas que están en el ambiente. ¿Cuáles pueden ser? Hongos, los propios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes saben? En vez de utilizar un químico como una mitraz, como una cipermetrina, producían el hongo que naturalmente está en el ambiente, lo cultivaban y lo rociaban como que si estuvieran fumigando con un químico. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Caía sobre la garrapata y el hongo se empezaba a multiplicar y se comía la cutícula o lo que es la coraza de la garrapata. Entonces, al final, controlas biológicamente a un parásito externo. Actualmente existen en Nicaragua casas que venden productos naturales como desparasitantes, pero lastimosamente nosotros tuvimos una experiencia donde probamos extractos de NIN, extracto de ajo, extracto de hoja de tabaco, y desparasitábamos, eran extractos alcohólicos y realmente mirábamos un antes y un después de las desparasitaciones y mirábamos que no surtían realmente ningún efecto. Habría que estudiarlo más a profundo, porque si actualmente en Nicaragua hablamos de carne orgánica no debe tener ningún tipo de tratamiento, ni químico, ni ya sea antibiótico, ya sea desparasitante. Entonces, ahí tiene que ser meramente, todo tiene que ser orgánico. ¿Qué incluye esto? Que si vas a encontrar un desparasitante, porque eso no podemos evitarlo, ¿verdad? Los parásitos siempre están en el pasto, están en el agua. Estos infestan al animal y le producen lo que son las parasitosis. ¿Qué es lo que se quería ver con esto? Si realmente con estos extractos naturales podías controlar, pero lastimosamente nosotros habría que hacer más estudios
para ver si funcionan, pero las experiencias que tuvimos nosotros no funcionó realmente. Entonces, la proyección a futuro sería trabajar con productos naturales, pero teniendo un estudio más de cerca. Es correcto. Realmente nosotros hemos visto que ya últimamente la medicina, tanto medicina humana como la medicina veterinaria, están tratando de regresar a lo que antes utilizaban. No sé si ahora usted está enterada y ha visto que el gobierno está promocionando lo que son la, la medicina natural. Entonces hay que regresar en la naturaleza. Muchos de los antibióticos, muchos de los productos que han sacado vienen de la naturaleza. Eso no viene de otra parte del mundo, sino que otra parte del planeta o de otro planeta. Los sacan, hacen un extracto de hongo, hacen extracto de planta y al final eso lo hacen en una pastilla. Entonces, la medicina natural puede funcionar, pero hay que estudiarla a profundidad, es decir, hay que hacer más estudios, a qué concentraciones funcionan, a qué dosis funcionan y con qué frecuencia hay que utilizarla. Es decir, no voy a decir que la medicina natural no funciona, sí funciona, pero hay que estudiarla. Si nos puede hablar un poco de cómo era la rutina mientras estaba el proyecto de sistema de alarma parasital. Sí, nosotros prácticamente eh, entregamos todas las hieleras, cada técnico agarró su hielera, todo su equipo, por decirlo así, y nosotros empezábamos a recepcionar las muestras desde lunes a miércoles. Ya salvo alguna sección, jueves podíamos recepcionar las muestras, pero ya decíamos, ya quedábamos en coordinación con los técnicos, tal día queremos las de Occidente, por ejemplo, lunes y martes necesitábamos lo que era León y Chinandega. Miércoles venía lo que era de Juigalpa, lo que era de Río San Juan. Entonces nosotros ya sabíamos en qué momento llegaba, cuál era el propietario del bus, qué placa traía, porque el técnico nos informaba y íbamos a tomar las muestras y de lunes a jueves, por decir, estábamos recepcionando las muestras. Jueves por la tarde y viernes ya estábamos entregando resultados, procesábamos, entregábamos resultados. Sábado por la mañana estaba saliendo el boletín parasitológico. Entonces de esa manera esa era la rutina con la que estábamos funcionando. ¿Y el beneficio país? Beneficio país, beneficio productor. El simple hecho de que Nicaragua no tenga un catálogo de parásitos que están circulando, que están en la producción ganadera, es un gran beneficio, pues, porque que no, uno puede encontrar el tipo de parásitos en los libros, en la literatura, pero no tenés un catálogo, no tenés un estudio que te diga la prevalencia de tal parásito es el que más predomina en este tipo de ganado, no sabemos cuál es la incidencia, cuáles son los daños. Entonces, al ver este estudio, ya por lo menos fijas en el mapa mundial y decir, mira, Nicaragua ha hecho tal estudio y funcionó. Y los parásitos que más abundan son esos fagostomos, son unos estrongiloides. Entonces, ahí ya hay un beneficio porque estás dando información, estás dando un dato real de lo que está de lo que está actuando en el país, de lo que está pasando. El simple hecho de que simplemente utilicemos un desparasitante y no hagamos un estudio previo, no sabemos si existe, qué tipo de parásito. Entonces, esto para mí fue un gran impacto porque orientó y le dijo tanto al productor qué tipo de parásitos son los que existen y se lo dijo al mundo entero también, a la comunidad científica, qué tipo de parásitos son los que existen y cómo los estábamos combatiendo, Eso es lo que mencionaste. que son los que estábamos mencionando anteriormente. Eso entre los más importantes, pero salieron otros, ¿verdad? Tricurio, Ostertargia, Moniesia, pero los más importantes son principalmente los fagostomos y los estrongiloides. ¿Y qué originó el estudio para llevar a efecto este proyecto? ¿Qué fue el origen? ¿Por qué la necesidad de un sistema de alarma parasital? Sí, yo creo que lo más importante en esto fue la necesidad. Yo creo que también en este caso el INTA, el tener una relación y una buena relación interinstitucional con diferentes partes es bueno porque así uno se retroalimenta. Entonces el productor ve al INTA, "Ay, queremos dar una respuesta al productor en el campo, no podemos, no sabemos cómo". Entonces ahí vienen las alianzas con las universidades, con los centros de investigación y fue lo que ocurrió. También aquí el ministerio, ya la universidad buscó otro organismo como fue el CONICIT, entonces viene el apoyo del CONICIT, entonces ya hay una buena comunicación interinstitucional, que fue lo que dio este fruto. Universidad, CONICIT, INTA,
hace un bloque fuerte en donde todas las partes hacen lo suyo. Nosotros hacíamos la parte diagnóstica, el INTA tomaba las muestras, el productor se encargaba de recibir al técnico del INTA, le decía, sí, claro, adelante, proceda, tomaba las muestras y también en este caso se ayudaban con lo que era la parte de transporte. La parte logística también de la universidad, ir a recoger las muestras. Creo que hubo un bloque bien fuerte y al ver también de que estás dando una respuesta, nadie se resiste a eso. Ve el productor, mira, sí salimos. Estas son las muestras que salieron de Boaca, el productor, estas son las muestras que yo envié. Entonces, mirás que hay una respuesta. Y eso creo que fue el éxito de esto, ver que hubo una respuesta, que hubo una retroalimentación, porque muchas veces algunos proyectos cogen información, toman muestras, pero se la queda engavetado. Y aquí fue una retroalimentación, un feedback, se le dio respuesta y eso fue, creo que, el éxito del proyecto. Actualmente tienen impasse. Actualmente, ese es el objetivo, retomar esto. El objetivo es retomar, entrar con otros proyectos. Actualmente ya la universidad tiene un organismo que está trabajando con caballos carretoneros. Entonces, ahorita se está retomando una infinidad de proyectos que se quieren echar a andar. Ya algunos ya están funcionando, ya se está dando asistencia técnica con un organismo internacional de atención a caballos carretoneros, de Occidente y Managua también, ¿verdad? También con ellos se puede trabajar la parte parasitaria con caballos, porque si vas a una asistencia veterinaria, vos puedes tomar una muestra de sangre, una muestra de ese caballo y puedes también ver cuáles son los parásitos que están actuantes y así hacer un programa de desparasitación en estos mismos. Y, como les digo, el hecho de retomar el proyecto del sistema de alarma parasitaria también vendría como en beneficio, ¿no?, de otros productores. Y usted decía de que ahorita está la tendencia a los productos orgánicos. Entonces, primero evaluar qué tipo de medicina y también evaluar los parásitos, ¿no?, de acuerdo al problema que presenta. Sí, ya le digo, lo importante de esto es hacer una buena interacción interinstitucional. En este caso, retomar, hay que tocar las puertas del ICSA, hay que tocar las puertas del INTA, hay que tocar las puertas y en conjunto con ellos también reunirse con los productores para retomar el proyecto, porque sin ellos es difícil, ¿verdad? Entonces, claro, el objetivo es eso, volver a retomar, ver. En este caso, si hablamos de los productos orgánicos, hay que incluir el IICA, también que el IICA es el que está promoviendo la parte orgánica, carne orgánica, fincas orgánicas, que no utilizan ningún gramo de químico. Entonces, también hacer estudio. Ese es el objetivo, continuar, ver el enfoque que vamos, la guía, la línea que vamos a buscar, pero sería ya con la experiencia que tuvimos con el sistema de armas parasitarias, yo creo que ya tenemos una base, podemos partir de ahí y hacer algunos otros ajustes, que podemos involucrar la parte orgánica, podemos involucrar, ya le digo, la parte de caballos, que antes solo habíamos trabajado con bovinos, podemos trabajarla con caballos, podemos trabajar con otro ganado menor, que pueden ser las ovejas, que ya últimamente las ovejas, la población ovina ha venido creciendo, ya Occidente, bastante. Claro que no existe la gran cultura de consumir carnes de ovino, pero en algunos restaurantes puedes encontrar carne de ovina y entonces también es importante eso. En algún momento puede ser que lleguemos a tener una gran producción de bovino y hay un estudio, por ejemplo, qué tipo de parásito afecta al ovino y cómo tratarlo. Y algo más que me recomiende que podamos rescatar ya para concluir dentro del proyecto. Este proyecto. Bueno, ya con esto, ¿verdad? Nosotros podemos aprovechar algo que podemos hacer de un solo, como dice el dicho, ¿verdad? Matar dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Podemos, así como se puede retomar nuevamente lo que es el muestreo coprológico, podemos aprovechar también con la parte de algunos técnicos capacitados, tomar muestras de garrapata y retomar el proyecto de resistencia acaricida. Entonces así también podemos también incluir dentro de ese mismo proyecto, puede salir, ¿verdad?, hacer un catálogo o ver cuáles son las especies de garrapata que existen en el país, a cuántos metros sobre el nivel del mar, a qué altitudes, a qué longitudes,
que eso no existe. Nosotros en Nicaragua no existe un catálogo de garrapata, cuáles son las especies. Que otros países dicen, ah, sí, hombre, ¿cuál es la delimitación del área donde están distribuidas? No existe. Entonces puede también resultar así, como ya que tendremos la oportunidad de estos, podemos trabajar esa parte, ya sea la parte coprológica, ya sea la parte de acaricida, y quién dice que no podemos trabajar otras enfermedades infecciosas como puede ser brucelosis. Ya una vez teniendo la buena comunicación, una buena relación, pueden ir surgiendo investigaciones, que también nos beneficia a nosotros porque lo más importante de esto es sacar al campo un profesional competente, un profesional que está empapado de toda la situación real. Entonces, el simple hecho que estemos nosotros dirigiendo esta situación no quiere decir que nuestros estudiantes no van a colaborar. Entonces, ya involucrar a estudiantes, ya involucrar a otras personas que están colaborando. Entonces, se empapan, salen tesis de investigación, salen trabajos que al final sirven para que ellos se gradúen y para también perfilarse en una área específica. Ah, no, a mí me gusta trabajar con la parte de bovino, a mí me gusta trabajar con la parte de equino. Entonces, eso es importante, ¿no?